Francisco, tiempos proféticos y la extraña ceremonia del 27 de marzo del 2020. Después de los eventos de los últimos días hay tanto que pensar y reflexionar que a veces no sabemos si hemos tomado la distancia necesaria para analizar ciertos eventos, pero aún estando la gran mayoría confinados en casa y con tiempo de más, parece que algunas cosas se nos escapan. Primero voy a invitarlos a reflexionar por qué ha hecho el viernes 27 Francisco lo que hizo y por qué lo hizo. Creo que hay datos importantes que estamos pasando por alto, datos que acaso pueden ser algo desconcertantes. Pero antes creo que todos somos conscientes que este año es, y lo digo entre comillas, el 21 de diciembre del 2012. ¿Qué quiero decir? Por mucho tiempo se publicitó esa fecha del 2012 como el año que marcaba el fin de un tiempo y el inicio de una nueva era. En estos momentos no hay nadie que desde donde mire a este año, no puede dejar de reconocer que es el tiempo en que todo acabó y empezamos una nueva historia. Este año parte en dos nuestra historia, y ya nada volverá a ser como antes. Aún muchos están confusos de qué y por qué vivimos lo que estamos viviendo. Muchos sabemos que hay gente que ha venido afanosamente trabajando por un orden mundial diferente, incluso con colaboración activa de la Iglesia, a pesar de lo que ese nuevo orden conlleva. Aunque hay evidencias que parecen demostrar que estamos siendo parte de un gran experimento social, de no serlo, igual la forma que están discurriendo los acontecimientos ya hizo que todo cambiara y a partir de ahora se afrontarán las cosas de un modo diferente. Las personas de fe sabemos que el mundo en que vivimos, por más que sea material y temporal, nos movemos en dos planos. Uno temporal y material y otro atemporal y espiritual. En el plano espiritual también vemos cambios significativos, que se van acelerando, quizás algunos por soberbia tal vez creemos darnos cuenta de los tiempos proféticos que estamos viviendo. Pero también nos damos cuenta como hay otros que parecen dormidos, que no se dan cuenta de nada, que justifican todo, que nada les parece mal. Solo ven mal todo aquello que muchos profetas están profetizando y no temen ofender a Dios sino al que debe ser su representante. Respecto a otros credos, representantes de otras fe igual piensan que después de estos eventos su Mesías aparecerá, aunque ellos llevan hace años una titánica empresa, que ha consistido en podrir al mundo. Alguna vez leía que ellos sostenían que deberían acabar con la moral de los cristianos y casi lo han logrado por esa inmensa colaboración del mundo moderno de vivir sin Dios. Podrir este mundo en todos los niveles señalaban, dejarlo sin valores, promover la herejía, la apostasía sin Dios como hizo siempre en el Antiguo Testamento. Harto de las ofensas interviene en la historia del hombre y ellos pueden tener su Mesías y la promesa de ser los dueños del mundo. Aunque ya lo son, creen que llegado ese momento gobernarán ya abiertamente al mundo y que este será solo de ellos. Los otros descendientes de Abraham también tienen la certeza de estar en el final de los tiempos. Y la élite también debe estar celebrando que para ellos también llegó a su fin los viejos tiempos y comienzan una nueva era. Para todos ellos y nosotros el mundo igual se mueve mínimo en dos planos, el material y el espiritual, y se debe influir en ambos para lograr conseguir aquello que tanto se desea. Primero quiero que analicemos lo más inmediato, cuando el Papa Francisco extendió su invitación para orar y darnos la supuesta bendición Orbi et Orbi. ¿Por qué eligió ese día? ¿Por qué en viernes? ¿Por qué a las 6 de la tarde? Y viendo el texto elegido y su discurso días atrás es realmente para mí preocupante. La bendición Urbi et Orbi se otorga cuando el Papa es elegido, cuando es domingo de Pascua y el 25 de diciembre, como Papa ahora Francisco puede hacer lo que desea, porque tiene esa potestad. La bendición se ha hecho generalmente desde el balcón o logia de las bendiciones, que es el balcón central de la Basílica de San Pedro de la Ciudad del Vaticano. Balcón adornado con cortinas y colgantes, con la cátedra del Papa ahí colocada. Y para ello el Papa solía revestirse con ornamentos solemnes como mitra, férula, estola y capa pluvial. Va precedido de cruz procesional y acompañado de cardenales, diáconos y ceremonieros. Solo durante el pontificado de Juan Pablo II, la bendición Urbi et Orbi ha sido impartida en el altar de la plaza de San Pedro. Me preguntaba por qué no esperar al domingo, el último domingo de la Cuaresma. Algunos han querido ver el sentido del Viernes Santo y si se trata de eso. Lo que ha hecho Francisco es acaso más perturbador y nada tiene que ver con el Viernes Santo. ¿Por qué a las 6 de la tarde y no al mediodía? ¿Por qué el Papa nos invita a orar, a reunirnos al caer la noche y no al mediodía cuando el sol brilla en lo alto iluminando por igual a todos? ¿Por qué elige la penumbra, cuando el sol se ha ocultado y ya no brilla para nosotros? Y me refiero al sol astro y espiritualmente, como es su controversial pontificado que últimamente parece moverse más en la penumbra que en la luz. ¿Acaso lo hizo para estar en sintonía con el texto elegido? Litúrgicamente nosotros sabemos que a las 6 de la tarde ya celebramos el día siguiente, tal cual como pasa con los judíos.
Si vamos a misa a las 6 de la tarde, en la iglesia pueden elegir leer el Evangelio del día siguiente. Francisco nos cita el viernes, pero no vivimos el viernes, sino el sábado, el día de Saturno. Quizás muchos no saben lo que eso implica. El sábado al día de Saturno es el día del sol negro. Para los que decían que era como el Viernes Santo, hasta la lectura escogida por el Papa está más acorde al sábado que al viernes. ¿Por qué digo eso? Y así como Jesús duerme en la barca, el sábado, pero no cualquier sábado sino el santo, se decía en la homilía como lo recordó Benedicto XVI. El sábado santo es el día del ocultamiento de Dios, como se lee en una antigua homilía. ¿Qué es lo que hoy sucede? Un gran silencio envuelve la tierra, un gran silencio y una gran soledad, porque el Rey duerme. Dios ha muerto en la carne y ha puesto en conmoción a los infiernos. Homilía sobre el sábado santo pg 43, 439. El Papa empieza diciendo: al atardecer. Así comienza el Evangelio que hemos escuchado. Desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades. Se fueron adueñando de nuestras vidas, llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso. Se palpita en el aire, se siente en los gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos. Pues no, Señor, eso será en su palacio, en su mini ciudad, no en las nuestras. Al atardecer las gentes salen a aplaudir, a cantar, a dar gracias al hermano que antes ni le prestaban atención. Hoy lo miran, le cantan, le agradecen, sea el que limpia las calles, el policía, soldados, enfermeras, médicos. Nuestras plazas están vacías pero no llenas de tinieblas. Quizás eso algunos querían, pero no. El silencio que ensordece y un vacío desolador es el que usted ha sumido a la Iglesia con su apostasía, y están sus propios textos previos a este mensaje donde parece reconocer lo que la apostasía e idolatría causa daño. ¿Por qué lo hizo? Si esto no lo aprendió recién. El 26 de marzo decía en su homilía el Papa Francisco en Santa Marta y Aarón, que más tarde se convirtió en sacerdote de Dios, pero allí era un sacerdote de la estupidez, de los ídolos. La nostalgia de volver a los ídolos, de volver a lo peor, sin saber esperar al Dios vivo. Esta nostalgia es una enfermedad, también nuestra. Se fabricaron un ternero, adoraron una estatua de metal fundido, así cambiaron su gloria por la imagen de un toro. Querían algo nuevo, querían algo, un espectáculo litúrgico, algo. Sobre esto quisiera mencionar algunas cosas. En primer lugar, esa nostalgia idolátrica en el pueblo. La nostalgia de volver a los ídolos, de volver a lo peor, sin saber esperar al Dios vivo. Esta nostalgia es una enfermedad, también nuestra. La idolatría es siempre selectiva, te hace pensar en las cosas buenas que te da, pero no te hace ver las cosas malas. Y otra cosa, la idolatría hace que lo pierdas todo. Con el don del Señor fabrican un ídolo. Pero este mecanismo también nos sucede a nosotros, cuando tenemos actitudes que nos llevan a la idolatría. Nos apegamos a cosas que nos alejan de Dios, porque hacemos otro Dios y lo hacemos con los dones que el Señor nos ha dado. Con la inteligencia, con la voluntad, con el amor, con el corazón. Estos son los dones propios del Señor que usamos para hacer idolatría. La pregunta que me gustaría hacer hoy es, ¿cuál es mi ídolo? Mi ídolo de la mundanidad. Y la idolatría llega también a la piedad, porque querían el becerro de oro no para hacer un circo, no. Para adorar, se postraron ante él. La idolatría te lleva a una religiosidad equivocada, es más, muchas veces la mundanidad, que es idolatría, te hace cambiar la celebración de un sacramento en una fiesta mundana. Hoy la pregunta que me gustaría hacer a todos nosotros, a todos, ¿cuáles son mis ídolos? Cada uno tiene el suyo. ¿Cuáles son mis ídolos? ¿Dónde los escondo? Y que el Señor no nos encuentre, al final de nuestras vidas, y diga de cada uno de nosotros, te has pervertido. Te has desviado del camino que te había indicado. Te has postrado ante un ídolo. Si sabía lo malo que es la idolatría, nosotros nos preguntamos, ¿por qué se pervirtió? ¿Por qué se desvió del camino?
Usted permitió que en la iglesia se dé la idolatría, mandaron a construir ídolos de madera y se dio la gran apostasía. En donde la alta jerarquía con usted a la cabeza, quien se supone es representantes de Jesucristo, pasaron en procesión a un ídolo que como el becerro lo mandó a fabricar para que esté acorde a su discurso ecológico, vive más centrado en sí mismo y en su propio discurso que en la palabra de Dios. Le dieron forma humana a ese engendro de Satanás y como todo ídolos están llenos de mentiras, hasta usurparon el nombre de un ídolo andino prehispánico que no corresponde con la imagen. De un engendro preñado de una masa de sangre que va a parir a una criatura, a una tierra sangrante. Y su apostasía nos trajo la desolación abrumadora. Desolación que la trajo a su pontificado porque nosotros vivimos nuestra fe en familia, en templos domésticos, seguimos celebrando cada día la Eucaristía y es el mismo Señor el que nos da la comunión espiritual, comunión que jamás en mi vida la recibiría de sus manos de poder hacerlo. Sabe, muchos esperábamos la respuesta de Dios ante su apostasía. Dios usa las circunstancias del hombre para comunicarse y sabíamos que tarde o temprano iba a responder a tan grave ofensa. Y hoy vemos cómo Dios usa las circunstancias de los hombres para expresarse, para hablarnos, para responder a su apostasía. Patético ver a un papa solo en medio de una noche lluviosa, un papa que pareciera haber perdido a su pueblo, y digo patético por ser un papa que llevó ídolos al templo de Dios y dejó que lo adoraran, que se pecara de idolatría y apostasía. Nadie ofende a Dios de modo tal y se queda sin recibir su merecido. Que usted esté casi solo en una plaza lluviosa no es su victoria, es la victoria del Señor, que nos sigue diciendo que Él es inmutable, que lo que aborreció antes, es lo que sigue aborreciendo ahora y siempre responderá ante esa ofensa. Si no, pregúntele a esos amigos ante los que se inclina y les besa las manos, cómo responde Dios ante la idolatría y apostasía. Pareciera no como dice usted que Dios dejó sola a su iglesia, sino que dejó solo a la inclemencia del tiempo al que se supone que es su representante, pero que siempre dio señales de no estar sujeto a nuestro Dios. Usted en 7 años jamás dobla sus rodillas ante el Señor y si ante lo que sea. María, modelo de todo cristiano, siendo el templo sacro que albergó a Dios hecho hombre, se proclama la esclava del Señor. Usted es el esclavo de los hombres y de sus propias ideas e idolatrías. Que el pecado, la idolatría, la apostasía tiene sus consecuencias, pero hay de los que la promueven. Dios no duerme, se hace el dormido quizás y mira cómo lo ofenden. No es indiferente a ello. Como decía, los que vivimos entre dos planos sabemos que un mismo hecho puede interpretarse de modo diferente desde cada plano. Cuando el rayo impactó sobre la cúpula de San Pedro el mismo día de la renuncia del Santo Padre Benedicto XVI, algunos vieron en ese evento tan solo un fenómeno natural, no fue la primera vez que sucedía ni tampoco fue la última. Otros pudieron creer que Dios expresaba su enojo golpeando esa cúpula. O como leemos en la Escritura, algunos creyeron que Satanás bajaba como un rayo sobre nuestra iglesia. Hoy quien debe estar celebrando la apostasía y la abominación desoladora, pero no nos preocupa, sabemos que su fin cada vez está más cerca y ya viene nuestra liberación. Tuvimos otras señales como el cuervo y la gaviota atacando a la paloma, que no solo es símbolo de la paz, la paloma es el símbolo del Espíritu Santo y se me antoja interpretar como el cuervo negro ataca la sana doctrina. Como la iglesia se ha llenado de rapaces queriendo trastocar la sana doctrina, pero el Señor ya nos ha dicho: el que quiera vea estos hechos como mejor le parezca. Creo que el tiempo a muchos nos ha permitido interpretar o reinterpretar este acaso hecho fortuito, pero que lo espiritual nos revela mucho y cada vez todo fue teniendo más sentido. Hoy muchos sí pueden leerlo acá en los comentarios de YouTube. Dios poco les importaba, ahora se acercan a Él, van teniendo más conciencia de Él. Muchos que no celebraban la Eucaristía diaria, hoy la hacen desde sus hogares. Lo que no tenía tiempo se reúnen a orar. Siempre grandes males acarrean grandes bendiciones. Los enemigos de la Iglesia celebrarán que el pueblo nos alimenta del Señor. Falso. No tenemos el alimento físico pero sí la comunión espiritual. Usted dice nos encontramos asustados y perdidos, creo que no, por lo menos no los que yo conozco. Los que han empujado a la iglesia a estos son los que deben estar asustados. Dios es misericordioso, pero es celoso, y no comparte su templo con falsos dioses. Aquellos que no entienden eso, ya han sido juzgados. A nosotros nos queda orar por la conversión de todos los cristianos, especialmente por la de aquellos que se han dedicado a ofender a Dios. Usted continúa diciendo: es fácil identificarnos con esta historia, lo difícil es entender la actitud de Jesús. Mientras los discípulos, lógicamente, estaban alarmados y desesperados, Él permanecía en popa, en la parte de la barca que primero se hunde. ¿Y qué hace? A pesar del ajetreo y el bullicio,
Dormía tranquilo, confiado en el Padre. Es la única vez en el Evangelio que Jesús aparece durmiendo. Después de que lo despertaran y que calmara el viento y las aguas, se dirigió a los discípulos con un tono de reproche: ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Les es difícil entender la actitud de Jesús. Parece algo común en usted no entender a Jesús. Nada se mueve sin la voluntad de Dios si Él es Dios. Si Jesús estaba en la popa, en la parte que primero se hunde, igual en la iglesia, Él está en la popa y éstas no se hundirán aunque algunos trabajen duro y parejo para que esto suceda. Confiamos en Él y como dice la canción, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, la iglesia es como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Ingenuos los que creen que podrán con ella, aunque ahora celebren lo que consideran sus pequeñas victorias. Dice usted. Con la tempestad, se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros hijos siempre pretenciosos de querer aparentar, y dejó al descubierto, una vez más, esa, bendita, pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos, esa pertenencia de hermanos. Con esta tempestad ha caído lo peor de nosotros y está brotando lo mejor, personas, solidarias, agradecidas, preocupadas por el bienestar de los otros. En nuestras ciudades ha disminuido la delincuencia, no hay feminicidio, se está ayudando y dando aunque sea temporal refugio a los sin techos, a los olvidados y marginados. Todo está cobrando importancia, aunque quizás no dure para siempre. Esta crisis nos ha hecho mirarnos y darnos cuenta de las grandes personas, de los buenos seres humanos que podemos ser. En vez de evadirnos de esa pertenencia común, la gente de una y otra forma se está hermanando más y más. Me preguntaba, decía, por qué el viernes 27 de marzo, acá en este sitio también hemos aprendido a ver las cosas según la ven los que mal actúan, porque el diablo se cree muy listo y nos embauca y engaña fácilmente hasta que sabes de qué pie cojea. Ahí puedes comprender ciertos hechos. Jorge Mario Bergoglio, desde el momento que como Papa Francisco entró en contacto con el pueblo de Dios, con la Iglesia, usó el lenguaje y gestos proféticos como al decir: fueron a buscar al Papa al fin del mundo. Pero respecto a sus propias profecías, como el que creía que iba a durar menos, estuvo errado. Ahora vemos que vivimos tiempos proféticos. Hubiera querido decir más, pero es extenderme mucho. Aunque no pareciera afecto a la Virgen de Fátima, recordemos cómo además corrigió el mensaje descartando la imagen de María, deteniendo el brazo justiciero de Dios. Respecto a ser el obispo de blanco, es algo que ha evitado porque viste de perla, o de color hueso. Sin embargo, ha hecho y hace mucho por cumplir las peores profecías sobre la Iglesia. Creo que si la contención queda Benedicto XVI, la situación de la Iglesia sería más lamentable de lo que es ya. Tenemos a un Papa emérito que ora por su Iglesia. No creo que Francisco sea el obispo de blanco que cae, a no ser que cambie. Esta ceremonia, al hacerla por la tarde, caída la noche y litúrgicamente sábado, para mí me genera desconfianza. Ese acto pudiera parecer una cosa y ser otra. No puedo juzgar ni asegurar nada. Solo Dios ve las verdaderas intenciones, y para bien o para hacer bien de un mal, solo Dios sabe por qué lo mantiene. Aprovechemos este tiempo en orar, hacer penitencia, hacer reparación, intercesión. Este es un tiempo valioso que Dios nos ha regalado para vivir más intensamente nuestra fe. Solo creo que no hay que buscar encajar las profecías, solas van calzando. Sin embargo, en los cielos han ocurrido grandes acontecimientos estelares, que quizás mucho de lo profetizado por siglos esté más próximo a darse.